Recorriendo el casco antiguo de la ciudad de Panamá, en el histórico barrio de San Felipe, lugar que alberga los sitios más emblemáticos de la capital, se erige una de sus más majestuosas obras arquitectónicas, el Teatro Nacional, ícono de la cultura panameña que por generaciones nos ha transportado en el mundo del arte, la música y el folclore. Concebido por el arquitecto italiano Gennaro Ruggieri, el diseño de la edificación fue inspirado en el estilo de teatro de opereta italiana, espectáculo en boga que mezclaba diversas artes escénicas. Durante la época colonial, el Teatro Nacional, junto con el Palacio Nacional, ocuparon el solar perteneciente a las monjas de la Concepción. Su construcción inició en 1898 y fue inaugurado el 1 de octubre de 1908. Este distintivo evento concordó con la toma de posesión de José Domingo de Ovaldía, segundo presidente de la República de Panamá. Hoy, el Teatro Nacional se encuentra en remodelación, develando materiales y técnicas de construcción del siglo pasado que sorprenden a los expertos de la Universidad Tecnológica de Panamá, quienes han participado con peritos en el análisis y propuestas de mejoras a la estructura de este baluarte del arte panameño. El Centro Experimental de Ingeniería, CEI, de la UTP, nos muestra en esta oportunidad cómo se desarrollan los avances en esta obra que en la actualidad se encuentra en un 90% de ejecución, para volver a abrir sus puertas al público en general en el 2019. La verdad es que es bien importante esta etapa que se está haciendo en el Teatro Nacional con el apoyo de la Universidad Tecnológica, porque nos va a dar la posibilidad de estudiar hasta dónde está esa estructura para hacerla todas las reparaciones necesarias para que tengamos teatro por 100 años más. Nosotros, en vista de las patologías que mostraba el edificio, recomendamos hacer un estudio de patología estructural ya pues con profesionales serios y de alto grado académico. Entonces, a través de eso se contactó a la Universidad Tecnológica para la realización de este estudio, el cual está en su fase media, se puede decir, de campo. Los estudios de campo ya pasarán luego los resultados hacia los laboratorios. Esto lo estamos llevando a cabo porque el centro experimental en estos momentos se encuentra haciendo una evaluación patológica estructural de la condición en la que se encuentra actualmente la estructura que le da soporte al Teatro Nacional. Ahí se están haciendo trabajos de pruebas de carga, evaluación de las conexiones de la parte metálica. El teatro tiene una riqueza estructural impresionante por la diversidad de materiales que hay allí. Es una edificación de más de 100 años. El concreto que se utilizaba en esa época era muy diferente al que se utiliza hoy en día. Inclusive hemos encontrado que las columnas, las vigas, no tienen acero de refuerzo, lo cual nos da a entender que es una estructura muy particular que merece estudiarse y merece que se le brinde toda la atención posible para que tenga una duración mayor. La Universidad Tecnológica de Panamá es una casa de estudios donde se imparte una enseñanza integral y se practican valores con una cultura particular, fundamentada en el respeto, la empatía y la amabilidad. Esperamos que cuando visites la UTP y te desenvuelvas en nuestros entornos, también asumas una conducta utepista, cuidando de nuestra universidad. La cafetería es un lugar para comer. Debemos procurar bajar el tono dentro y fuera de ella. El ruido puede incomodar a los comensales o interrumpir clases. Recuerda que tú representas a tu familia, a tu país y a la Universidad Tecnológica de Panamá. Síguenos en nuestras redes sociales UTP Panamá o visita nuestra página web www.utp.ac.pa. Continuando con las descripciones del Centro Experimental de Ingeniería de la UTP,
Cabe mencionar que el Teatro Nacional presenta deterioro en estructuras y paredes que revisten al recinto. Las autoridades sugirieron en el año 2015 cerrar sus puertas y así evitar incidentes dentro del teatro. Nos encontramos en el Teatro Nacional, donde el Centro Experimental se encuentra realizando una evaluación estructural y patológica de las instalaciones del teatro. Vamos a hacer un recorrido sobre los distintos lugares que componen el Teatro Nacional. Vamos a hablar un poco de historia, vamos a hablar un poco de la estructuración, de los materiales y algunos secretos que encierra en su interior el Teatro Nacional. Este es el muro divisorio entre el Teatro Nacional y el Ministerio de Gobierno. Esta es una pared de más de 15 metros de altura confinada entre columnas. Para estudiarla bien, nosotros hemos elaborado esta guindola, hemos construido esta guindola que la vamos a colgar de la parte superior para poder entonces hacer los muestreos de extracciones de núcleo de la misma y evaluar las condiciones en las que se encuentra actualmente el concreto. Estamos en la parte más adentro del escenario y aquí podemos observar los telones que sirven para la escenografía del escenario del teatro. Como podemos apreciar, la cúpula del teatro está apoyada desde la parte central por un anillo metálico que le transmite carga a las cerchas del techo del teatro y en su perímetro exterior por una serie de columnas tubulares. Es importante indicar que el tipo de apoyo que tiene la cúpula del teatro no tiene el mismo grado de rigidez en todos los puntos. En casi el 75% del diámetro de la cúpula, la carga está transferida directamente a las columnas tubulares, lo cual le brinda mucha rigidez y mucha resistencia. Sin embargo, el 25% frontal no está apoyado directamente sobre las columnas. Esa es un área más flexible desde la cual se cuelga la cúpula y es probable que esa desigualdad rigidez haya provocado que la parte frontal de la cúpula se haya deformado un poco más que el resto y esa razón ha permitido la aparición de una serie de fisuras en este sector de la cúpula, tanto en su parte de concreto que se ha manifestado también después en la misma pintura del maestro Roberto Luis. Pegado a esa estructura, a esas losas, a esos cielos rasos, hay las telas que pintó el gran maestro Roberto Lewis. Son telas pegadas que él pintaba en Francia y después las traía y están pegadas ahí. Claramente la humedad y todo lo que es la parte del mar, del teatro, o sea, una parte da hacia el mar. Todo ese proceso, todo ese, el aire, el viento, la humedad, se ven los colores que están desvaneciendo. Hay que hacer un estudio histórico, el periodo en que el maestro lo hizo, el material que usó. En la parte central de la cúpula salen este sistema de vigas que también reciben esta polea que sostiene el cable que sirve para enrollar y desenrollar el chandelier central del teatro. Este es el corazón de la cúpula y aquí vamos a ver cómo está sostenida la cúpula del Teatro Nacional. Donde me encuentro ahora mismo es una estructura metálica, un anillo central metálico desde el cual se apoya el centro o el inicio de la cúpula. A su vez está apoyado en una serie de vigas en forma de channels en su perímetro que le transmiten entonces carga a estas dos cerchas centrales. Importante señalar que estas cerchas de acero tienen conexiones de remaches, podemos apreciar en la cuerda superior remaches. Se nota que con el tiempo ha recibido alguna rehabilitación porque algunos remaches han sido reemplazados por pernos. Los pernos fueron un invento posterior a los remaches y luego fueron reemplazados entonces por soldadura. La cúpula en sí es de concreto, es un cascarón de 8 centímetros de espesor que a su vez, si podemos apreciar, se encuentra entre ellas viguetas de madera. Se puede observar producto del tiempo cómo la madera se ha ido deteriorando. Nosotros pensamos que esa estructura de viguetas de madera sirvieron para conformar la forma que tenía la cúpula, un poco como una formaleta interna que se habrá utilizado para la estructuración. Pero en cuanto a carga, lo que está sosteniendo la cúpula son vigas que le transmiten carga a las cerchas y las vigas radiales
de acero, curvas que le llevan carga a las columnas tubulares. Nos encontramos en la parte superior de la pasarela de acero que sirve de acceso a las poleas, desde las cuales se controla la izada y descenso de los telones. Si podemos observar, estas poleas se encuentran sostenidas de esta viga profunda de acero. Por la época podemos ver el tipo de conexión de remache que se utilizaba. Estamos hablando de una estructura de más de 100 años. Esta pasarela está compuesta de vigas de acero y platinas de acero también muy flexibles, por lo cual es recomendable no caminar sobre ellas, sino por las partes más rígidas. En la parte superior de la pasarela podemos apreciar una losa de concreto reforzada, una losa en una dirección apoyada sobre las vigas de acero, y podemos ver el avanzado estado de corrosión en la que se encuentra la malla de refuerzo. La Universidad Tecnológica de Panamá es una casa de estudios donde se imparte una enseñanza integral y se practican valores con una cultura particular, fundamentada en el respeto, la empatía y la amabilidad. Esperamos que cuando visites la UTP y te desenvuelvas en nuestros entornos, también asumas una conducta utepista, cuidando de nuestra universidad. Evita las manifestaciones afectuosas y comparte con tus compañeros y amigos con moderación y de manera respetuosa. Recuerda que tú representas a tu familia, a tu país y a la Universidad Tecnológica de Panamá. Como parte de nuestros trabajos, nosotros hemos hecho escaneo con sistemas de tanto de ultrasonido como de inspección no destructiva, y no hemos encontrado acero de refuerzos ni en columnas ni en vigas. Hemos llegado a la conclusión de que la estructura de concreto del Teatro Nacional no tiene refuerzo. Es por eso que podemos observar grandes tamaños. Las dimensiones de las columnas son de más de 80 centímetros, las vigas también son de dimensiones de más de 80 centímetros, y eso está sostenido solamente con concreto sin refuerzo. No significa que es una estructura insegura, sino que es una estructura que solamente depende del concreto para resistir carga. En esta zona nosotros vamos a llevar a cabo una prueba de carga para determinar la competencia estructural que tiene la losa para transferir carga, sobre todo las cargas de ocupación que se utiliza en las terrazas. A pesar de que no hay refuerzo, podemos ver agrietamientos en algunos elementos. Es importante indicar que el concreto, aunque no tenga refuerzo, también se puede corroer. Esta es una estructura muy expuesta al ambiente marino, donde hay cloruros, donde hay sales, donde hay elementos muy agresivos que han ido haciendo su trabajo de deterioro, y es por eso que podemos apreciar agrietamientos en algunos elementos de viga. El concreto arroja una resistencia baja de alrededor de 2000 psi, que es normal para un concreto de esa época, que se construía con agregados de gran tamaño, de poca resistencia. Hoy en día los concretos son mucho más resistentes que eso, pero esa es parte de la historia que en forma de capas y fases nos está contando el Teatro Nacional en esta evaluación que estamos realizando. Estamos en las terrazas del Teatro Nacional, en los exteriores del teatro. Aquí está uno de los puntos donde hicimos extracción de núcleo de concreto. Esta losa tiene un espesor total de 42 centímetros, lo cual significa que ella se encuentra con distintos materiales en distintas capas. Primeramente encontramos 10 centímetros de concreto con un refuerzo de mallas de 3.8 milímetros de diámetro. Luego viene un relleno, unos 18 centímetros de relleno de un material que tiene tejas triturada, algo de mortero. Pensamos que fue un material que se utilizó para brindarle algo de protección al concreto. Sobre él se encuentra un topping de unos 12 o 15 centímetros con mortero, y también tiene un material bituminoso que sirvió de impermeabilización en su momento. Y termina entonces con baldosas y un revestimiento de impermeabilización. Creemos que esto fue construido en fases hasta llegar a 42 centímetros de espesor.
La carga total que está recibiendo de peso solamente de ese relleno y el peso propio de losa son aproximadamente 780 kilos por metro cuadrado, lo cual es una carga importante. El Teatro Nacional le da uso a la terraza como zona de festivos y eventos sociales, y en esta zona nosotros vamos a hacer una prueba de carga para determinar si es seguro la utilización de la misma como está, porque allí la norma señala que una estructura de esta naturaleza debe tener capacidad para 500 kilos por metro cuadrado, y eso es lo que vamos a determinar con una prueba de carga que vamos a llevar a cabo posteriormente. Nos encontramos en los exteriores del Teatro Nacional, donde el Centro Experimental de Ingeniería está iniciando la prueba de carga de una de las losas de la terraza del teatro. Lo que vemos aquí son 860 sacos de arena. Cada uno de estos sacos tiene un peso de 50 libras. Cada uno ha sido pesado previamente para poder constatar cuál es su peso y poder tener elementos de referencia bien medidos. Cada uno de estos sacos se va a subir a un área de 17 metros cuadrados que hemos delimitado en la parte de la terraza en incrementos de 25 y 25%. El primer incremento van a ser aproximadamente 215 sacos, lo cual corresponde más o menos a una carga de 200 kilos por metro cuadrado. Hemos hecho un estimado de una carga total de alrededor de 860 kilos por metro cuadrado. En total lo que se le va a aplicar es 19 toneladas y estamos midiendo las deformaciones de la losa para ver cómo es su comportamiento en cuanto a su deflexión total y cuánto ella va a recuperar. La prueba va a demorar una semana. Estamos empezando hoy lunes y el viernes debemos concluirla, si todo marcha con el éxito que esperamos tener. Hemos instalado 2 deformómetros en la parte inferior de la losa para medir cuánto desciende. Eso nos va a indicar cuál es la deformación que ella recibe. Uno de los instrumentos es un deformómetro análogo. Hemos instalado 2 deformómetros en la parte inferior de la losa para medir cuánto desciende. Eso nos va a indicar cuál es la deformación que ella recibe. Uno de los instrumentos es un deformómetro análogo, el otro es un deformómetro digital. El digital está conectado a un sistema de adquisición de datos y una computadora y va a representar una medición continua de deflexiones, y el análogo nos va a servir también de patrón de referencia y ese vamos a tomar lecturas cada incremento de 25 y 25%. Las primeras actividades que nosotros desarrollamos es el marcado de la losa para medir exactamente el área en la que se va a colocar la carga. Cuando se va colocando la carga se hace de manera lo más parecida a una carga uniformemente distribuida. Por eso que ustedes ven que los sacos se van apilando de esta forma, simulando lo que sería una carga uniformemente distribuida. La prueba de carga va a llegar hasta este borde de aquí y el área a cargar son 17 metros cuadrados. Aquí al final de cuentas nosotros vamos a ver, cuando terminemos los incrementos de carga, los 860 sacos todos colocados aquí en varias capas, quizás como de esta altura, y en total, como mencionaba, serán 19 toneladas las que se van a aplicar, 860 kilos por metro cuadrado. La normativa que utilizamos para la prueba de carga es el ACI, el código ACI, el American Concrete Institute 318 en su capítulo 20, que nos dice cómo debemos calcular la carga, cómo se debe aplicar la carga y qué es lo que se debe medir, cuáles son los criterios de aceptación. El capítulo 20 de la ACI establece 2 criterios de aceptación. Uno es la deformación total que debe tener la losa y lo otro es la deformación que debe recuperar. Bueno, a esta hora acabamos de terminar la aplicación del primer incremento de carga, de los 4 incrementos de carga que vamos a hacer. Tomamos lecturas iniciales antes de comenzar el proceso y ahora acabamos de tomar lecturas de la deformación de la losa luego de aplicar el primer incremento. Así que ahora lo que sigue es que vamos a dejar la carga estabilizar por un espacio aproximado de 1 hora y luego de eso entonces vamos a continuar aplicando el segundo incremento de hoy para entonces mañana terminar con el tercer y cuarto incremento. Después que se aplica toda la carga hay que dejarla aplicada por espacio de 24 horas y luego se retira la carga más o menos en los mismos incrementos en que se aplicó. Y el día viernes entonces es cuando terminaríamos de retirar toda la carga y evaluaríamos entonces si la losa cumple con los criterios de aceptación establecidos en la norma.
La deformación total de la losa fue de 0.47 milímetros y se recuperó en un 85%. La deformación final leída es de 0.07 milímetros. Eso nos quiere decir que la losa cuenta con una rigidez muy alta y con una buena capacidad para absorber la carga colocada. La carga colocada al final fueron de 860 kilos por metro cuadrado, más un peso propio de 781 kilos por metro cuadrado, lo cual significa que la losa tiene una capacidad de carga por encima de los 1.500 kilos por metro cuadrado. Es una losa bastante segura para resistir carga, y las recomendaciones que daremos será de reforzamiento, quizás para aumentarle durabilidad, protección, porque sí hemos notado corrosión en los elementos estructurales, sobre todo en los white flange de acero que aparecieron en la última fase antes de proceder a aplicar la carga. En el Centro Experimental de Ingeniería de la Universidad Tecnológica de Panamá estamos sumamente orgullosos de haber participado en esta evaluación del Teatro Nacional con nuestro personal técnico. Agradecemos al INAC la confianza que ha puesto en el Centro Experimental para diagnosticar este ícono de la cultura panameña como lo es el Teatro Nacional. Para nosotros haber podido contribuir a la evaluación de este teatro ha sido no solo motivo de orgullo, sino también de un reto, un desafío para nuestros profesionales técnicos poder aportar conocimiento, aportar experiencia, y que nuestro trabajo haya podido servir de referencia para las labores de restauración y rehabilitación que se están haciendo en el teatro. Y todos estos trabajos se hicieron con un gran respeto, dado que en el teatro se encuentra esa fabulosa pintura del maestro Roberto Luis en el plafón central, también en el foyer del teatro todas esas pinturas que representan las bellas artes, el drama, la comedia, etc. Así que en el teatro tuvimos que realizar un trabajo con mucho cuidado de muestreo para después su posterior evaluación. Se espera que para finales de agosto de 2019, el Teatro Nacional vuelva a abrir sus puertas a panameños y extranjeros, quienes tienen el anhelo de reencontrarse con tan imponente obra que ha sido la sala para el arte y la cultura por más de 110 años, y que ha contribuido a dar identidad nacional a cada panameño que lo visita. Orgullo de nuestra tierra, canto y poesía. Ahora de la mano de la ingeniería, ambos cuentan una historia sin fin, de progreso hacia mejores días, con el único propósito de continuar albergando y transmitiendo conocimiento a nuevas generaciones de panameños, quienes podrán disfrutar muchos años más de este simbólico monumento, el Teatro Nacional.